cuando un sistema biológico es irradiado, se produce una excitación o ionización a nivel molecular, ¿no? Por ejemplo, en el ADN de la célula, las moléculas de agua del cuerpo, que si bien ustedes cuando hicieron el trabajo práctico notaron la gran cantidad de agua que poseemos en el cuerpo, ¿verdad? Bien, eso es lo que estudia la radiobiología, los efectos de las radiaciones ionizantes en los tejidos o sistemas biológicos. En las células existen mecanismos de reparación, sí, muy eficaces, que generalmente logran reparar estos daños, ¿sí? De forma directa o indirecta. ¿Sí? La acción directa sería que la radiación deposita la energía sobre la molécula del ADN, que le decimos molécula blanco, y la acción indirecta es que por medio de reacciones químicas que ahora vamos a ver, llega luego a la lesión del ADN. Bueno, entonces la radiobiología va a establecer el estudio entre la relación que existe entre un tejido, ¿no? Y la radiación que recibe. Bien, eso es lo que dice la diapositiva, más algunas palabras menos. Bueno, vamos a ver lo de la ley de Lergonit-Ribondeau, que esto no pueden no saberlo cuando lleguen al integrador o final, porque esto siempre son preguntas de exámenes, ¿sí? Es muy importante porque vemos de dónde sale todo esto. Por supuesto que los primeros efectos que se empezaron a ver en el tema de la irradiación, fue después, al año siguiente, que Röntgen descubre los rayos X, y la primera persona que es reportada por una lesión de radiación fue el ayudante de Edison, Dali, que como ellos habían presentado un fluoroscopio, ¿sí? Edison había presentado un fluoroscopio, le hacía pruebas a Dali en sus manos, ¿no? Entonces esto le provocó la amputación, la muerte celular de las manos, la amputación de ambas manos, y posteriormente su muerte, ¿sí? Porque le agarró también cáncer. Entonces de ahí en más se empezó a ver todos estos efectos, ¿sí? Que producía la radiación en los distintos tejidos. Entonces, Bergonié y Tribondot, que eran científicos franceses, en el 1906, ¿sí? Realizaron experimentos, particularmente en los testículos de los roedores, y ahí establecieron las leyes de la radiosensibilidad en función a la actividad mitótica y a la diferenciación celular. Desde ahora vamos a ver qué es esto. Y esto quiere decir que la probabilidad de aparición de lesiones, ¿sí? aumenta si aumenta la dosis de radiación. Y no todas las células responden de igual manera, ¿sí? Eso fue lo que ellos notaron que las células que tienen mayor actividad mitótica, que son las que se dividen, ¿no? El proceso de mitosis que ustedes también estuvieron estudiando con el trabajo práctico, son más sensibles a la radiación. Esas células son las que no han alcanzado su madurez, ¿sí? Que no son diferenciadas, ¿sí? Todavía tienen tiempo por delante para un largo futuro de divisiones todavía, ¿sí? Esas son las que son más radiosensibles. Entonces se establecieron alguna serie de leyes, ¿sí? Entonces las células radiosensibles, cuanto mayor sea su actividad reproductiva o mitótica, ¿sí? es más radiosensible si es una célula madre, como los linfoblastos o los espermatogonios, y es radioresistente si está bien diferenciada, ¿sí? Es decir, que ha alcanzado su madurez y ya no se reproduce más. Lo que les anoté acá en la diapositiva es que esta ley nos recuerda que el feto es considerablemente más sensible a la exposición de la radiación que el niño o el adulto, ¿sí? Entonces tiene que ver, la radiosensibilidad de los tejidos vivos varía con la madurez y el metabolismo de sus células. ¿Sí? A ver que tengo algo más porque yo tengo mis apuntes acá a mano. Bien. Nos vamos a meter ahora, esto era un... Bueno, esto es lo que les acabo de explicar recién, se las dejo
yo la tuneé un poco a la diapositiva, ¿sí? Le puse algunas cosas, unos gráficos más para poder explicarla mejor. Así los ayudo un poco más. Esto lo tenían que completar en el trabajo práctico. Bien, vamos a meternos con lo que es transferencia lineal de energía, o la llamada LED. ¿Sí? Acá dice la relación entre la energía de la radiación y el tejido blando que se transfiere. Esto significa la energía de una determinada radiación ionizante, ¿sí? Y el tejido biológico que la recibe. Esta es la forma que se distribuye la energía en una determinada característica, ¿sí? O sea, cada tipo de radiación se va a distribuir de una determinada forma, ¿sí? Bueno, les hice este dibujo para explicar un poco esto, ¿no? La radiación alfa tiene el LED más alto, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Mientras que los rayos X y gamma tienen el LED más bajo. Y vamos a ver esto, vamos a entenderlo por medio de este dibujo. Vamos a ver que la radiación alfa, recordemos que es la que proviene de núcleos de átomos radioactivos, recorre pocas distancias, ¿sí? Es frenada por una hoja de papel, o en el dibujo se puso la mano, ¿sí? Esta provoca un daño potencial, sí, pero y elevado. Recordemos que tenían 2 protones y 2 neutrones, similares al átomo de helio. Tiene carga positiva y recorre aproximadamente en aire 5 centímetros, ¿sí? Vemos abajo la radiación beta. Ya la radiación beta va a atravesar la mano o el papel, pero la va a frenar el aluminio, ¿sí? Va a recorrer un poco más de distancia, de 10 a 100 centímetros en el aire, y aproximadamente 2 centímetros de tejido la detiene, ¿sí? La hoja de aluminio. Después vemos los rayos X, ¿sí? Que atraviesan los cuerpos, y el aluminio también, los cuerpos opacos, la anatomía, y la detiene el plomo. Va a recorrer más distancia, ¿sí? que los demás, las que vimos anteriores, y produce un daño relativo menor que la alfa y la beta. Después tenemos los rayos gamma y los neutrones. Los rayos gamma son frenados por el hormigón, ¿sí? Tienen un poco más de alcance que los rayos X. Recuerdan que las longitudes de onda son menores. Y los neutrones, que son otras radiaciones particuladas que provienen de los núcleos de los núcleos radioactivos. Esta va a recorrer más distancia, ¿sí? Pero también va a ser dañina, ¿sí? Vamos a medir, el LED se expresa en kilovoltios, kiloelectronvoltios por sobre milímetro, no es milímetro, es micrómetro, ¿sí? Todavía no me olvidé de corregirlo. Bien, volvamos para atrás. Bien, los factores de cualidad, o FQ, que les anoté en ese cuadrito, es un número que designa la capacidad de producir daño de una determinada radiación. Esto es, para alfa 20, para beta de 1 a 3, para rayos X y gamma 1, y para los neutrones 10, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir entonces. La eficacia biológica relativa, RBE o EBR también se le dice, que la eficacia biológica relativa es la capacidad de un tipo de partícula o radiación de provocar daño biológico. ¿Sí? Ahí entra en juego el FQ que habíamos visto de las radiaciones. Muy bien, vamos a ver este cuadro. Muy bien, este cuadro les hice ahora nuevo, ¿sí? Para entender esta parte, ¿sí? Vamos a imaginarnos que este cuadrado celeste corresponde al cristalino del conejo. ¿Por qué? Porque antes se había experimentado irradiando el cristalino de los pobres conejos con altas dosis de radiación, pero con distintos tipos de radiación.
para comparar luego el daño biológico producido. ¿Sí? Por ejemplo, se irradió con alfa, con beta, con gamma y rayos X. Entonces, al exponer a una misma cantidad de radiación, pero de diferentes fuentes, el resultado biológico no es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, abajo noten que hay un recuadro que dice 100 rad igual a 1 Gray. Ahora después les voy a explicar bien lo que son esas magnitudes, ¿sí? Pero bueno, lo concreto es que para medir, por ejemplo, la dosis que absorbió el cristalino del conejo, vamos a utilizar el rad. ¿Sí? Antiguamente se utilizaba el rad, hoy en día se utiliza el Gray. Con esa magnitud vamos a medir la dosis que absorbió un determinado tejido. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros irradiamos con 100 rad, que equivalen a 1 Gray, el cristalino del conejo, pero con radiación alfa, la radiación alfa tiene un factor de cualidad 20, o sea, esa es su probabilidad de hacer daño, ¿sí? Al tejido. Entonces, ustedes pueden ver que no solo el cuadrado naranja es más grande que los otros dos que están debajo, sino que llegó a menos profundidad del ojo del conejo. Irradiamos con beta también, con 100 rad. Pero bueno, se ve que la energía es menor, ese recuadro rosa, atravesó más tejido, ¿sí? ¿Le hizo menos daño? Sí, le hizo menos daño, porque la energía se distribuyó en mayor longitud. Y los rayos X y gamma, si también lo irradiamos con 100 rad, o que equivalen a 1 Gray, noten que le hizo menos daño todavía porque atravesó y esa energía se distribuyó en mayor longitud y le hizo menor daño. Bien, por esta razón que ellos notaron que con distintas radiaciones, pero con la misma cantidad, había efectos diferentes, se tuvo que buscar otra magnitud que haga referencia a esto, ¿sí? Y la llamaron dosis equivalente. Que antes se medía, se utilizaba el REM, ¿sí? Y ahora se utiliza el Siever, que es la unidad actual. Entonces, esa dosis equivalente o Siever iba a ser igual a la cantidad de radiación por el factor de cualidad. Entonces ahí están los dos cuadritos, ¿sí? Si nosotros irradiábamos con 1 Gray, que eran 100 rad, por 20, que es alfa, iba a haber una dosis equivalente de 20 Siever. En cambio, si utilizamos la misma cantidad de radiación, 1 Gray, por 1, que es el factor de cualidad de los rayos X o gamma, iba a obtener el Siever de 1. Entonces vemos que si irradiamos con alfa, vemos que son 20 veces más, ¿sí? El daño es 20 veces mayor que si irradiamos con rayos X o gamma, esa misma cantidad de radiación. No sé si me llegan a comprender bien. Entonces tenemos la magnitud dosis absorbida, que es lo que mide la cantidad de radiación sin tener en cuenta el tipo de radiación. Antes se usaba el rad y ahora se utiliza el Gray. Sí, esa es la dosis absorbida. Y bueno, después están las equivalencias, ¿no? Un rad de 0,01 Gray, vean que es una unidad menor. El Gray son 100 rad. La dosis equivalente era la cantidad de radiación, pero tiene en cuenta el tipo de radiación. Ahí lo multiplicábamos por el factor de cualidad, ¿sí? Lo que hicimos con el cristalino del conejo. Antes se utilizaba el REM, ahora se utiliza el Siever, que eso es lo que nosotros vamos, con esa magnitud medían nuestro dosímetro, ¿sí? Nuestro dosímetro lo van a medir en milisievert. Entonces es una unidad menor que el Siever todavía. Como si fuese el miliampere, el ampere, el kilovolt, el mili, ¿sí?
Recuerden ese pasaje de unidades. Bueno, antes se medía en REM, ahora se mide en Siever y están las equivalencias. Un REM es igual a 0,01 Siever y un Siever es igual a 100 REM. Si queremos pasar de una unidad vieja a una nueva, eso es para hacer cuentas, ¿no? Después tenemos la eficacia biológica relativa, que medía el daño o efecto relativo, que era la dosis equivalente por el factor de cualidad. Tiene que en el antiguamente era el REM y ahora es el Siever. La exposición, la magnitud de exposición mide la radiación en el aire. ¿Sí? Se utilizaba el Roentgen, que era un Roentgen igual a 2,58 por 10 a la menos 4 Coulomb sobre kilogramo de aire, y fue reemplazada por el Rad y el Gray. ¿Sí? Bueno, bárbaro, dicho todo esto, vamos directamente a el efecto del oxígeno, recuperación celular, y bueno, en esta diapositiva lo que hace referencia es que el tejido es más sensible a la radiación cuando está en condiciones aeróbicas o en condiciones de oxigenación. La edad de la estructura biológica también afecta a la radiosensibilidad, ¿sí? Antes del nacimiento somos más sensibles que después del nacimiento y la madurez. Y a la vejez nos volvemos de vuelta más radiosensibles. Y la recuperación hace referencia a que las células, ¿sí? Si las dosis de radiación no son suficientes para destruir la célula, esta puede recuperarse, ¿sí? En cambio, si la célula se estaba por dividir o dividiéndose en su fase de interfase, ahí se produce la muerte celular. Bien. Esta es la irradiación de macromoléculas y radiólisis del agua. ¿Sí? ¿Qué pasa con las macromoléculas? Acá lo que hace referencia, las macromoléculas, primero las nombra, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, lo que son más importantes son el ADN y el ARN, ¿sí? Y bueno, cuando se irradian las macromoléculas puede ocurrir varios efectos. Vamos a ver acá en el dibujo, en el primer dibujo, escisión de la cadena principal, ¿sí? La figura A. ¿Qué pasa cuando una macromolécula se irradia? Se puede llegar a romper la cadena principal. Y esta puede convertirse en otras moléculas, ¿sí? Más pequeñas, o conservar su estado, ¿sí? Eso es dependiendo de la cantidad de radiación que recibe. Ponemos la imagen B, que es la unión cruzada. ¿Sí? Las moléculas, algunas macromoléculas poseen espuelas, ¿sí? Y otras se les puede formar espuelas si son irradiadas. Y esas espuelas se pueden enganchar unas con otras, o sea, de unas moléculas a otras, entre sí, ¿sí? Y después tenemos las lesiones puntuales, que es la C, que es un determinado daño en un lugar específico, ¿sí? El daño a las macromoléculas pueden llevar a la muerte celular o afectar o hacer efectos biológicos tardíos, ¿sí? Producir efectos biológicos tardíos. Esta es la macromolécula más importante, es el ADN. Acá tenemos el ADN, ¿sí? Recuerden que es la que lleva la información genética de las células, ¿sí? Si es mucho el daño en el ADN, puede haber daño y su actividad metabólica puede ser anómala, ¿sí? Si el daño se produce en la célula germinal, puede pasar a la generación siguiente o aún después, ¿sí? Eso es lo que dice en estas diapositivas, de las que estoy resumiendo, ¿sí? Vamos a ver entonces acá, en conclusión, para esta parte, en esta parte,
El efecto principal de la irradiación del ADN es la muerte celular, el daño genético, o puede haber, se puede producir cáncer también. Bien. Vamos a recordar primero lo del ADN, era una larga cadena, ¿sí? Estaba conectada en forma de escalera. ¿Sí? Los laterales de las escaleras son las moléculas de azúcar fosfato, ¿sí? Alternadas. Se puede separar esos rieles, si se quiere, ¿sí? Los peldaños de esa escalera eran bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógenos. Y era la adenina, tiamina, citiamina, y citosina con guanina, ¿sí? O al revés. Acá podemos ver las distintas roturas, ¿sí? Y distintos daños que puede sufrir el ADN. Bien, de acá creo que nada más. Bueno, vamos a la radiólisis del agua. Nosotros tenemos un 80% de moléculas de agua, entonces la interacción más probable que pase con nuestro cuerpo cuando nos irradiamos es que los fotones interactúen con las moléculas de agua. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando irradiamos una molécula de agua. Acá vamos a ver paso por paso. Entonces, cuando hacemos una radiografía, por ejemplo, hacemos una radiografía de tórax, ¿sí? Un fotón de rayos X va a incidir en el cuerpo del paciente y va a ionizar, ¿sí? La molécula de agua, supongamos, ¿no? Entonces la molécula de agua que estaba neutra va a ser ionizada y se le va a liberar un electrón, o sea que la va a desestabilizar y la va a ionizar, ¿sí? ¿Qué nos queda entonces? La molécula de agua con carga positiva, porque le va a faltar ese electrón, ¿sí? Ya va a tener una carga eléctrica positiva, y el electrón libre, ¿sí? Pero esta molécula de agua positiva no puede mantenerse en este estado. Si se rompe, entonces me va a quedar un hidrógeno con carga positiva, o protón, y un oxígeno con una molécula de hidrógeno que va a ser el radical hidroxilo. El radical es una molécula que queda sin carga, ¿sí? Contiene un electrón desapareado en su última capa que va a intentar aparearse con otro, ¿sí? Entonces, el resultado primario cuando se irradia una molécula de agua es que se expulsa el electrón, ¿sí? Un electrón de su órbita, y me va a quedar la molécula de agua cargada positivamente más un electrón suelto. Esa molécula se rompe porque no se puede mantener en ese estado y me queda un hidrógeno positivo y un radical hidroxilo. ¿Qué pasa con estas tres cosas que me quedaron? El electrón, el hidrógeno positivo y el hidroxilo. ¿Sí? Puede haber varias posibilidades. El electrón puede seguir su camino e interactuar con otras moléculas de agua, que a su vez, ¿qué van a hacer? Se van a ionizar, van a seguir largando, se van a ionizar, se van a seguir largando electrones, ¿sí? A su vez se van a seguir desarmando, y así sucesivamente me va a hacer una reacción en cadena, ¿verdad? Esos hidrógenos que me van a quedar positivos, de lo que se rompe esta molécula que quedaba, se puede unir con otro hidroxilo que ande dando vuelta y que va a formar una nueva molécula de agua, ¿sí? ¿Y qué pasa con el hidroxilo que también andaba por ahí, pululando, queriendo agarrarse de otro? Puede llegar a agarrarse con otro hidroxilo, y si pasa esto, se forma el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenado, que es una sustancia altamente radiactiva y dañina para el ADN, ¿sí? O sea, a través de la molécula de agua irradiada, puede llegar a afectar al ADN a través de la formación del peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se forma el peróxido de hidrógeno? Por medio de todos estos mecanismos que vimos, ¿sí? Se irradia la molécula de agua se desarma,
me va a quedar un hidrógeno, un electrón, un grupo hidroxilo, ¿sí? Pero ese electrón que quedaba va a seguir interactuando con otros y va a seguir formando hidrógenos, hidroxilos, ¿sí? Y donde dos hidroxilos se junten, me van a formar el peróxido de hidrógeno, que es nada más que el agua oxigenada, ¿sí? Y eso es altamente radioactivo y dañino para el ADN. Bien, ¿qué van a producir? Pueden producir rotura de enlaces, ¿sí? En las bases nitrogenadas, bueno, y demás. Bien. ¿Qué más decir de acá? Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado, efecto directo, el efecto indirecto, que les dije antes, ¿sí? Está la molécula blanco, que es la de que es la del ADN, ¿sí? Puede pasar que se irradie y no pase nada, o que se irradie y se muera la célula, ¿sí? Esto es este tipo de efectos radioinducidos, esto también es otra pregunta de examen muy importante, que son los efectos estocásticos o probabilísticos y los efectos deterministas o reacciones tisulares. Veamos los efectos estocásticos o probabilísticos. Si esto puede ocurrir cuando irradiamos a dosis baja, de moderada a baja, ¿sí? Y se van a manifestar a mediano o a largo plazo. ¿Sí? Es posible que se deposite suficiente energía como para que la célula se modifique. ¿Sí? Esto puede llegar al desarrollo de cáncer o efectos hereditarios si las células son germinales. ¿Sí? Entonces, diferenciar bien lo que son efectos estocásticos o probabilísticos, que son los que probablemente sucedan a lo largo de un determinado tiempo, ¿sí? Y si no están los efectos deterministas o reacciones tisulares, ¿sí? Que esto es consecuencia de la muerte de un gran número de células en un tejido. Este es el caso, en este caso va a existir una dosis umbral, o sea, si yo supero esa dosis umbral, es seguro que va a pasar esta muerte celular, ¿sí? Y esas dosis también umbrales dependen del tejido o órgano que se irradie. Si algunos tejidos son más radiosensibles que otros, van a soportar más o menos este umbral de radiación. Ocurre a dosis muy elevadas en desastres nucleares, o por ejemplo lo que sucedió con la bomba atómica, ¿sí? Son efectos que se manifiestan a mediano o a corto plazo, inmediatamente se manifiestan. ¿Sí? Bueno, para concluir todo esto es reflexionar, ¿no? de lo que es el límite de dosis, ¿sí? Mantener el límite de dosis por debajo de esos umbrales para evitar los daños determinísticos, limitar las exposiciones a bajas dosis también para reducir los probabilísticos efectos estocásticos, ¿sí? Y acá va a entrar en juego lo que es la radioprotección o la protección radiológica, que es el tema que viene, que lo vamos a enganchar con esto,